la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9, y vamos a hacer una lectura de ese versículo y después vamos a estar compartiendo y meditando en esta palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. Dice la palabra del Señor así, Gálatas 6, 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo vuelvo a leer, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Padre bendito y bueno que estás en el cielo, Señor, en esta tarde noche te suplico que tú nos hables y nos abras las sagradas escrituras a nuestros ojos, a nuestros oídos, que tú cumplas tu plan y tu propósito, que tu nombre sea glorificado y que tú bendigas a cada persona que nos escucha, a cada familia que nos está escuchando. Derrama tu espíritu de gracia, derrama tu favor, derrama tu misericordia en sus vidas, Señor, y muchísimas gracias por este tiempo. Estamos claros y conscientes de que estamos en tu voluntad, en tus planes, en tus propósitos y en tus procedimientos y procesos para hacernos conocerte mejor y para madurarnos y fortalecernos. Padre, te damos la honra y la gloria y te damos el honor y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta noche es no os canséis, y algo que llama mi atención, estaba leyendo y dice un artículo en una revista que un predicador comentó después de que terminé de dar una charla en una reunión. Una mujer se me acercó y me preguntó, hermano, ¿por qué es que ustedes los predicadores siempre hablan de ser hostigados por el diablo? Él nunca me molesta a mí. Entonces este predicador le dijo, claro, él no molesta a nadie que no lo moleste a él. Y este mensaje, aunque va dirigido a la iglesia, pues como me gustaría también haberlo podido compartir a un grupo de amigos pastores. Yo sé que no voy a hablar nada extraordinario, nada nuevo, pero que a veces es bueno recordar algunos pasajes de la Biblia para que nosotros encontremos una brújula, un rumbo, una ubicación en momentos de dificultad y de adversidad. Quiero decirles, amados hermanos, esta noche que el diablo ha determinado parar a cualquiera que esté ganando almas para el Señor, a cualquiera que esté cumpliendo con la misión de Dios aquí en la tierra, a los que se hayan comprometido a caminar con el Señor. Hay muchas personas que me han dicho, después que recuerdan por todo lo que han tenido que pasar, y se sorprenden que hayan mantenido su sano juicio en medio de tantos problemas, de tantas dificultades, y dicen, bueno, si no hubiera sido por Dios, nosotros no hubiésemos podido seguir adelante. Pero esta noche quiero comentarle que el diablo pelea hasta con los dientes y con las uñas y hace todo lo que pueda para convencernos de que nosotros jamás, nunca podremos cumplir con nuestro llamamiento, que nunca entraremos en el ministerio que Dios nos ha dado y que aunque lo intentemos no habrá suficiente dinero para el mundo o en nosotros para hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Y con frecuencia el resultado de nuestro constante batallar contra Satanás, y es por lo que le digo que como me hubiese gustado que lo escucharan algunos o tener esta plática para algunos líderes o pastores, que el resultado de nuestro constante batallar, Satanás agarra y nos desgasta con algo que se llama cansancio. Y el cansancio es una de las principales armas que el enemigo utiliza contra la iglesia. Pero la Biblia dice algo muy interesante aquí en Gálatas, dice que no nos cansemos pues de hacer el bien. Y mucha gente que ha nacido de nuevo tiene una idea errada de que si me hago cristiano, mi vida será un camino de rosas. Cuando yo sea espiritual ya no tendré que luchar más, iré al cielo, tendré paz, poder y prosperidad. Pero amados hermanos, esta noche le tengo noticia. Las batallas no disminuyen cuando seguimos a Dios, generalmente las batallas aumentan. Y nuestra misión como hijos de Dios, y usted va a decir, es que ¿para qué te metes en problemas? Pero se lo debo decir, nuestra misión como hijos de Dios es hacer la guerra contra Satanás
hasta que el Señor Jesucristo regrese por la iglesia. Y los cristianos, amados hermanos, no podemos eludir ser reclutados en el ejército de Dios. Mientras nosotros estemos en este planeta, el enemigo va a pelear contra nosotros. La Biblia dice que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Y el enemigo va a tratar de hacer eso creando todo el estrago necesario para cansarnos. Él trata de cansarnos por todos los medios. Hay muchos cristianos que están cansados y no se han rendido y todavía confían en Dios y nunca piensan ni siquiera en volverse hacia atrás o volver la espalda, pero le digo una situación, están cansados porque han estado en el fragor de la batalla por mucho tiempo y tarde que temprano te acabas de cansar. Estaba yo con un dentista y me dice, abre la boca, y entonces tú tienes que abrir tu boca y dice, y no suba la lengua y manténla así y no dejes, no vais a pegar la lengua porque se moja con saliva la parte que te voy a arreglar. Y entonces después de un rato, de mucho rato de estarme manipulando la boca, yo ya estaba por cerrar mi boca y yo ya no podía porque el cansancio me estaba doblegando. Y me acuerdo que me dijo algo el dentista, me dijo, no te rindas, no te rindas. Y yo ya no podía, y no te rindas, y no te rindas. Y cuando él terminó de hacer su trabajo, me dijo, ¿cómo te sientes? Le digo, la verdad es que no siento nada. Y me dice, ¿por qué? Le digo, es que tengo todo dormido, como si fuera una anestesia. Dice, y no te puse anestesia. Entonces, le doy este ejemplo así, tan sencillo y tan burdo, para decirle, amados hermanos, que aunque usted esté cansado por el fragor de la batalla, no se rinda. Y yo quisiera compartirle a algunos de mis consiervos del Señor que a veces en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, a veces pensamos que tenemos un montón de responsabilidades y de cargas y pensamos que tenemos que orar todos los días y que predicar todos los días y ministrar todos los días y no desconectar el teléfono y dormir poco y hacer sermones, y estamos sobrecargados. Y quiero decirles que si nosotros no descansamos, nos podemos enfermar, se nos puede alterar los nervios, nos puede venir una colitis, una apendicitis, se nos puede subir el azúcar, nos puede venir una neuralgia, una parálisis, hasta un paro respiratorio o cardíaco. Entonces, quiero decirles algo que he pensado en estos días de lo que nosotros nos debemos de arrepentir como siervos de Dios y como líderes. Queremos todo el tiempo dar todo, solucionar todo, y no nos damos cuenta que el que tiene este tiempo en su mano y controlado perfectamente es nuestro Señor, y que nosotros, por más que queramos hacer por la gente, no vamos a poder hacer más que lo que Dios nos permita hacer. Con unas personas vamos a quedar bien, con otras personas vamos a quedar mal, con otras personas les vamos a quedar debiendo, pero a fin de cuentas quiero decirles, amados hermanos, a mis consiervos y a la gente de la iglesia, somos seres humanos y nos cansamos. Hay un texto en la Biblia que a mí me impacta para aquellos que dicen que Jesús era Dios. Y no es el tema, no voy a hablar cristología, pero en Juan 4:6 dice que estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, dice, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Sí? Vea qué cosa tan interesante. Eran más o menos las 3 de la tarde y Jesús estaba agotado, cansado del camino, y se sentó porque él tenía sed. Y ahí muestra algo tan hermoso de nuestro Salvador, que aunque él era el Hijo de Dios como título, y él estaba ungido por el Espíritu Santo y tenía el ministerio más glorioso y poderoso del mundo, él se cansaba, él tenía hambre, él sentía tristeza. Amados hermanos, quiero decirles en esta noche, necesitamos dormir, necesitamos descansar, necesitamos hacer algo por nosotros, desajenarnos un día de toda la obra de Dios, porque si seguimos así en el encierro y con este ritmo, corremos el riesgo de enfermarnos, porque se puede bajar nuestro sistema inmunológico, se pueden bajar nuestras defensas y nos podemos enfermar. Ahí en Isaías, le digo esto por lo siguiente, porque antes yo tenía mi teléfono todo el tiempo prendido esperando que sonara algo, pero de pronto hay gente que no tiene nada que hacer y a las 2 de la mañana en Facebook sube un mensaje comiendo tacos en el taco veloz, ¿no? Y te despiertan y te alteran y tú piensas que es un hermano de la iglesia que está enfermo. Ah, no, pero están comiendo tacos en tal lado, o te mandan
un mensajito, ¿no? Ay, que sueñes con los angelitos. Y ese tipo de cosas a nosotros nos desgasta muchísimo. Y quiero decirles esta noche una vez más, Dios es soberano, tiene el control absoluto de todas las cosas y nosotros debemos aprender a hacer nuestra labor hasta donde podamos, y cuando ya no podamos, entonces estarnos quietos. En Isaías 40, 29 al 31, es un texto que usted conoce de muchísimo, lo hemos estado leyendo en estos días, y dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y después el texto que hasta coros hemos cantado: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero decirles que en esta pandemia hay algunos que han pasado por el COVID, hay otros que han pasado por otras enfermedades, se han muerto seres queridos, hemos estado bajo mucha presión económica, emocional, espiritual, etcétera, y hay tiempos donde sentimos que ya no podemos más. Y aquí me gusta mucho esta parte de Isaías porque toma el ejemplo de las águilas. Y yo le comentaba a una persona el día de ayer o antier, le dije: ¿sabes qué? Nos toca estar como las águilas en la punta de la montaña, sin pico, sin plumas, sin alimento, sin fuerza, a la deriva, y no podemos hacer absolutamente nada más que esperar en Dios. Pero me llamó mucho esta expresión del profeta Isaías, la palabra cansado, en el hebreo yaef, que significa fatigado, exhausto, ¿sí? Significa que es alguien que trata de huir porque está agotado, que está desfallecido, que está desmayado, que ya está flaqueando, que está a punto de rendirse, o que está a punto ya de tirarse al precipicio porque ya no puede más. Y yo quiero decirles, amados hermanos, que hay momentos que a veces así nos sentimos como hijos de Dios. Estamos cansados, exhaustos, rendidos, ya no podemos más, pero en el transcurso del mensaje le voy a decir algunas cosas que Dios me ha puesto en estos días para poder sobrellevar este tipo de situaciones. Ese mismo texto en la versión Kadosh dice: Él da vigor al exhausto. ¿Qué quiere decir? Que si yo no te dijera más nada, debieras de tener solamente fe, como un granito de mostaza, y entender que Él te da vigor si tú estás exhausto. Y dice: y Él da fuerza al que está sin energía. ¿Cuántas veces nos tomamos una copa o un café para que se nos prenda la pila porque necesitamos seguir leyendo, estudiando, haciendo esto, lo otro, aquello? Pero yo quiero decirle, nuestra fortaleza viene del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Y si nosotros no perdemos la mirada y la conciencia en ello, aunque sintamos que no podemos más, Él le va a dar vigor al exhausto. Los que estén exhaustos pueden levantar sus manos y decirle: Señor, ya no puedo, ya no aguanto, me dan ganas de salir corriendo. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Va a venir y te va a dar vigor, te va a dar fuerza y vas a salir adelante. La Biblia textual, el mismo texto lo maneja así: Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. Entonces a veces sentimos que ya no tenemos más fuerza, pero quiero decirles, amados hermanos, que Él nos da fortaleza, Él nos da vigor y Él nos da ímpetu para salir adelante. En 32 años de ser cristiano, nunca he visto años más difíciles para el cuerpo de Cristo que este último año, creo yo. Pareciera que cuando entramos nosotros a esta década del 2011 al 2020, 2010, 2020, ¿sí? Dios ha hecho mayores demandas del cuerpo de Cristo para que crezcamos, maduremos y nos liberemos del pecado. El fuego de Dios, amados hermanos, ha barrido a la iglesia para purificarla, purgarla y conformarla a la imagen de su Hijo. Como Dios ha levantado a un pueblo que quiere su poder y su gloria manifestada aquí en la tierra, y como eso es lo que queremos nosotros, que Cristo se manifieste, Satanás se ha dado cuenta de que sus días están contados y no permitirá que seamos fuertes en la fe y sobre todo que estemos llenos de gozo. Cuando todo dice que debemos estar dolidos y llenos de tristeza, yo quiero decirle, el Señor ha cambiado nuestro lamento y nuestra tristeza en baile, en gozo y en alegría.
pero tenemos que creerlo y tenemos que confesarlo, porque si no nos sumimos en un hoyo de tristeza y de depresión. El enemigo no quiere que haya líderes maduros en la iglesia. Él quiere una generación de perdedores. Él quiere que nos cansemos de hacer el bien, porque sabe que si nos cansamos dejaremos nosotros de correr la carrera buena, la buena batalla, de pelearla. Y entonces el apóstol nos dice ahí: no te canses de hacer el bien. Y en 2 Tesalonicenses 3:13 les dice: y a ustedes, hermanos, que están haciendo lo que es bueno, les dice el Señor, no se desanimen. Pastores que oramos y leemos y buscamos y la cosa está dificilísima, pues amado hermano, yo le digo, no se canse de seguir ahí, persista, persevere, porque si usted no persevera, usted se va a cansar, se va a rendir y el enemigo lo va a hacer pedazos. Entonces, cuando nosotros hacemos el bien, perseveramos en el Señor, y cuando perseveramos en el Señor, quiero decirles, no habrá ningún desmayo. Porque dice el texto que a su tiempo segaremos, y este término es apropiado porque recuerde que todos los tiempos son señalados por Dios. En 1 Timoteo 6:15 dice, hablando de la venida del Señor, esto me gusta, ¿no? Digo, bueno, y si estamos sufriendo tanto, Señor, he pensado en estos días, y de pronto tú vienes, ¿será que a través de nuestra oración, la intercesión, la adoración que estamos teniendo, esa sensibilidad que traemos en nuestro espíritu, ese dolor de la gente, esa tristeza que trae, eso que nos hace ver la necesidad, será que eso nos tenga afinados para saber de tu venida? Y en 1 Timoteo 6:15 dice, su aparición será en su debido tiempo, por la voluntad del bendito y único soberano, quien es Rey de Reyes y Señor de señores. Se me fue la línea y le estoy leyendo una Biblia Kadosh, una Biblia judía. Y entonces dice, si nosotros no desmayamos, amados hermanos, si nosotros no nos hemos rendido, si nosotros no hemos cedido, quiero decirle, el término es que Dios le va a dar fuerza al que esté cansado. Entonces, amados hermanos, cuando decimos que estamos cansados, podríamos referirnos, mejor dicho, a que estamos cansados de hacer su voluntad, que hemos desmayado, que hemos aflojado el ritmo para no conseguir lo que Dios quiere que nosotros conquistemos. Entonces, esta noche yo le invito a que no desmaye, como sucede a veces cuando vemos que todo está a ojo de hormiga, que nada sale bien, sino que usted se aferre al Señor y siga adelante con la gracia y con la misericordia del Señor. Entonces, hablando de un poco en términos militares, hablando de lo que es el entrenamiento básico, una de las formas en que nosotros podemos evitar el cansancio es saber que los cristianos debemos estar bien entrenados y preparados para la batalla. Los que han servido en un ejército saben bien que el entrenamiento básico militar no es una gira de campo, no es día de campo, no es una gira campestre, sino que es un entrenamiento durísimo. Estaba yo escribiendo esto y me acordé cuando hice el servicio militar nacional. Después de pasar varias semanas en agotadoras tareas, generalmente yo estaba perdido y siempre llegaba tarde, llegaba crudo a marchar, ¿no? Y entonces entraba y había un sargento, el sargento Toski, ¿no? Y me veía cómo llegaba y lo primero que hacía es me ponía a correr y me hacía dar muchas vueltas ahí al campamento, ¿no? Después me daba unas hierbas de unos árboles y me ponía a barrer todas las avenidas y yo andaba ahí, no traía un palo, sino que ahí todo doblado con mis ramas, barre. Y cuando ya terminaba, entonces ya me involucraba con el pelotón y ya íbamos a los entrenamientos. Y luego a eso de las, no sé, 10:30 de la mañana aproximadamente, venía la hora del lunch y entonces ibas tú así con un hambre impresionante, ya bien cansado, bien sediento, y lo que hacían ahí en el campo militar es que nos daban una torta y tú estabas esperando una torta de huevo con jamón, una torta suculenta. No, hombre, cuando vamos viendo la torta, una torta de frijol refrito con piedras y con un chile verde ya atravesado, pero ¿saben una cosa? Sabía la gloria la torta. Un vaso de agua de Kool-Aid, Tang ahora para los chavos de ahora, Honesty, qué sé yo,
y un triangulito de gelatina y un plátano. Con esas cosas nosotros aguantábamos hasta las 2 de la tarde. Después de esos 30 minutos de recreo, lo siguiente era correr, subir, bajar, hacer ejercicio, hacer prácticas con las armas, etcétera. Y entonces llegó un momento en que yo empecé a pensar cómo me gustaría agarrar a este sargento allá afuera del campo militar y poderle dar una buena por todo el mal que me hace aquí adentro. Y un día, cuando nos empezaron a explicar de la guerra y todas esas cosas y a darnos clase, entonces me di cuenta que este hombre lo único que estaba haciendo era cumplir con su función a través del entrenamiento, y que en el caso de que hubiese una guerra, este entrenamiento a mí me serviría para preservar mi vida. De la misma forma, amados hermanos, algunos cristianos se enojan con sus líderes. No sé por qué sigue con lo mismo, no sé por qué tenemos que ir a orar, no sé por qué reuniones y reuniones, por qué 7 puntos para estos y 8 puntos para aquellos, yo me quedé en el punto 5 y no entiendo el 6, no sé por qué tanta esto, tanto lo otro, tanto aquello. Quiero decirles, amados hermanos, estos líderes nos están preparando para nuestra lucha espiritual, y lo que aprendamos en el campo de entrenamiento tarde que temprano nos va a salvar la vida. Desde luego, amados hermanos, en algunas iglesias la gente no aprende a pelear, solamente aprende a perder. Una vez oí a un predicador que decía que una iglesia nos enseñará cómo salvar nuestra vida en combate o cómo destruir nuestra vida en combate. Entonces quiero decirles, gracias a Dios por los líderes que nos desafían, que nos retan en vez de halagar nuestro oído, que nos sacuden con fuerza para no dejarnos dormir en las bancas cuando es tiempo de pelear. Quiero decirles, estamos en tiempo de guerra, y ojalá ustedes de su casa dijeran, sí señor, porque aunque no estamos afuera, el enemigo está con todo, está aprovechando este virus, está atacando a la iglesia también, escuchen esto, y nos está atacando con tristeza, con depresión, con angustia, con desesperación, con ansiedad, etcétera. Y usted y yo tenemos que entender que mientras nos dormimos un poco y cabeceamos, Él está con todo contra nosotros. Entonces, los soldados que se gradúan del entrenamiento básico pasan al entrenamiento avanzado, donde aprenden una tarea específica, y solo cuando están completamente entrenados, cuando son soldados bien entrenados, bien afinados, es que están listos para el combate. Entonces esta tarde, amados hermanos, quiero pedirle a usted que usted entienda que estamos en un proceso de entrenamiento de parte del Señor. Lea su Biblia, ore, adore, medite en la palabra, escuche música cristiana, escuche predicaciones, haga devocionales, haga todo lo que pueda hacer, tome cursos, haga ejercicio también, tenga una buena alimentación. Quiero decirle, ¿sabe por qué? Porque estamos entrenándonos para el día que salgamos a pelear la buena batalla. Un buen general nunca pone a un recluta nuevo al frente de las líneas, pues hasta que haya subido por las filas y sea un guerrero disciplinado, estará listo para el combate. Entonces Dios nos está disciplinando en este tiempo, y el cuerpo de Cristo, creo yo, observando lo que estamos viviendo en este 2020, ¿sí?, ha estado en el campo del entrenamiento desde que el Espíritu Santo se derramó fuerte sobre la iglesia, porque muchos dicen que fue en 1898, pero yo creo que un derramamiento muy fuerte que ha venido a la iglesia ha sido a partir de 1960 para acá. Algunos nacimos en esa década. Algunas personas, quiero decirles también, no han podido soportar la presión de estos tiempos, se han cansado, han regresado a sus vidas pasadas. Otros se graduaron y terminaron su entrenamiento básico, han finalizado estos años, cuando vino la década de los 80, Dios nos llevó a un tipo de entrenamiento básico individual avanzado, empezaron a manifestarse ministerios fuertes a nivel mundial, y empezó a enseñarnos nuestras responsabilidades individuales en su reino. Y entonces la meta de Dios en todo este tiempo ha sido hacernos especialistas, diestros guerreros en el ejército más selecto sobre la faz de la tierra. Ahora, quiero decirle algo.
tiene que haber en este tiempo un refrigerio, y nosotros, ese es el meollo del mensaje, tenemos que aprender a encontrar la hora del recreo o la hora del descanso en los brazos del Señor. El ejército de Dios, amados hermanos, está en guerra. Satanás está lanzando un ataque sobre la iglesia de Jesucristo como nunca antes. Él quiere al mundo entero como su trofeo. Pero nosotros, como miembros del ejército de Dios, que hemos estado en una batalla tras otra, debemos cuidarnos del cansancio. Estaba yo leyendo en 1 de Samuel 14, del 1 al 3. Quisiera yo que abra su Biblia y que lea ahí conmigo, y le voy a compartir cómo es que Dios me empezó a dar refrigerio en estos días. Dice: aconteció pues ciertos días que Jonatán ben Saúl, hijo de Saúl, dijo a su joven escudero: ven, pasemos al destacamento de los filisteos que está en aquel lado. Pero no le informó a su padre. Y Saúl estaba en el límite de Gaba, debajo del granado que hay en Migrón, y el pueblo que estaba con él era como de unos 600 hombres. Ahías, hijo de Atiop, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Mire, usted lee esto y si no estudia la geografía un poco, no entiende la magnitud del asunto. Ellos están trepados en una serranía, y esa palabra Migrón ahí significa un precipicio, y estaban entre unos picos de una serranía, y había unos precipicios impresionantes. Los filisteos estaban del otro lado esperándolos, estaban diciendo: cuando ellos quieran venir para acá y suban por esta montaña, los vamos a agarrar, los vamos a despedazar. Pero me llama también la atención que aquí Jonatán agarra y le dice a su paje de armas: pasemos al destacamento de los filisteos que está en aquel lado. ¿Sabes qué? No vamos a esperar a que ellos nos den, vamos a ir contra ellos. Y lo que llama mi atención cuando estudié el pasaje es que ellos caminaron aproximadamente 4 kilómetros y medio. Vea lo que dice el versículo 4. Dice: y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar hacia el destacamento de los filisteos, había un peñón rocoso por un lado y un peñón rocoso del otro lado. Uno de ellos se llamaba Bosés y el otro Cené. O sea, vea qué interesante, peñones rocosos. Esos peñones, hermanos, eran unos peñones de aproximadamente 100 metros de altura, ¿sí? Entonces, uno se llamaba Bosés, reluciente, porque era altísimo y le pegaba el sol y se veía impresionante. Pero el otro se llamaba Cené, que significaba la espina. Y luego dice la palabra del Señor, un peñón se elevaba hacia el norte frente a Migmas, y el otro hacia el sur frente a Gaba. Y Jonatán dijo a su joven escudero: ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos, que quizá Jehová actúe por nosotros, porque para Jehová, vea esto, no hay impedimento el salvar con muchos o con pocos. Entonces dice: oye, estos nos tienen acorralados. Mi papá el rey y todo el ejército, 600 hombres, no hayan cómo entrarle porque tienen miedo. Pero le dice: ¿sabes qué? Vente conmigo, tú y yo vamos a subir y vamos a echarles pleito a esos filisteos. Mire lo que dice el versículo 7. Y su escudero le dijo: haz todo lo que hay en tu corazón, pues he aquí, estoy contigo a tu voluntad. Ni siquiera son palabras de escudero, simplemente yo lo veo, era como si fuera un esclavo de Jonatán. Y Jonatán le responde y le dice: mira, llegaremos hasta esos hombres y nos mostraremos ante ellos. Si nos dicen: estáos quietos hasta que los alcancemos, quédense ahí, no vengan a molestar hasta que nosotros peleemos con ustedes. Dice: entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Vea lo que dice el siguiente versículo. Pero si nos dicen así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y eso nos será por señal. Imagínense, ¿no? Una guarnición de filisteos, chiflado príncipe con su paje de armas, y dice: vamos, sobre de ellos, ¿no? Y entonces agarra y
impresionante. Dice, si nos dicen que nos quedemos, significa que nos perdonaron la vida. Pero si nos dicen que subamos, significa que quieren pelea y que van a ir sobre nosotros. Pero Jehová puede ganar con muchos o con pocos. Vea lo que dice la escritura, versículo 11 y 12. Ambos pues se mostraron a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, vea cómo los menosprecian, ahí están los hebreos saliendo de las cuevas en que estaban escondidos. Le están diciendo, tienen miedo, cobardes. Y los hombres del destacamento gritaron a Jonatán y a su escudero y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Vea a estos filisteos incircuncisos. Y Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí. Vea qué palabra. Porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero decirte algo. Una de las formas en que el cansancio se va a ir de tu vida es que escuches la voz de Dios. Que tú leas tu Biblia como pelón hambriento. Escucha, y tarde que temprano Dios te va a abrir la escritura, te va a hablar. Escucha esto, y sin darte cuenta vas a ser fortalecido en tu hombre interior. Pero ve la palabra, sube tras de mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. O sea, 2 contra un montón. Ahora vea lo que dice el versículo 13 al 15. Vea, y Jonatán trepó con pies y manos, y el escudero tras él. O sea, treparon una montaña escarpada, hicieron alpinismo, iban a gatas rasguñándose, y los que caían ante Jonatán, dice, ya lograron subir, y se supone que ya están exhaustos, porque ya caminaron más de 4 kilómetros, y ahora ya treparon la montaña, pero cuando llegan ahí, vea lo que dice, y abrió mis ojos el Señor aquí, dice, y los que caían ante Jonatán, dice, su escudero los remataba detrás de él. Qué cosa tan impresionante. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero, dice, fue de unos 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. ¿Qué es media yugada de tierra? Una yugada de tierra es un cordón de 25 por 25. Es un cuadro de 25 por 25. Ellos estaban en un cuadrito de 12 metros y medio aproximadamente. Vean esto. En ese cuadrito, en ese espacio tan pequeño, se dieron un agarrón con los filisteos. ¿Y sabe qué pasó? Vea lo que dice el siguiente versículo. Y cundió el pánico en el campamento y en el campo y entre toda la gente, y aún la guarnición y los de la avanzada, dice, se llenaron de pavor, y el país se estremeció y hubo temblor de Dios. O sea, estos estaban en su fortaleza, en su altura, dijeron, no van a poder estos hebreos con nosotros. Pero esos dos entraron a la aleluya, entraron a la guarnición, se dieron un agarrón ahí con ellos, y en un cuadrito de 12 por 12, escucha eso, lo que tiene más o menos un poquito más grande que un ring de box, ¿sí? De los que hacen ahora grandotes. Escuche, le han dado una arrastrada a los filisteos, y Dios les entrega en sus manos al ejército enemigo. En el versículo 16 al 18 dice lo siguiente: y los atalayas de Saúl observaban desde Gaba de Benjamín, y aquí la multitud se agitaba, iba de un lado a otro, y dijo Saúl al pueblo que estaba con él, pasad revista y mirad quién de los nuestros se ha ido. Entonces pasaron revista y vieron que faltaban Jonatán y su escudero, y Saúl dijo a Ahías, haz trasladar el arca de Dios, porque en este tiempo el arca de Dios estaba con los hijos de Israel. Ahora, vean esto, Ahías, Saúl y Cabot y toda esa gente estaban ahí encerrados, sitiados por los filisteos, pero cuando vieron que ya había un alboroto, ya dijo, vamos a mover el arca. ¿Cuántas veces nos queremos mover porque vemos que alguien se está moviendo sin que tengamos la dirección de Dios? Vea lo que dice del versículo 19 al 23. Y mientras Saúl hablaba al sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos iba en aumento en gran manera.
Entonces Saúl le dice al sacerdote, retira tu mano. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se movilizaron y llegaron a la batalla. ¿Cuánto tardaron en recorrer 4 kilómetros? ¿Cuánto tardaron en subir? Escuche esto. Y aquí que la espada de cada uno, vea cómo pelea el Señor por nosotros. Se había vuelto contra el de su compañero y la turbación era muy grande. Y los hebreos que antes habían estado de parte de los filisteos y habían subido con ellos al campamento, se volvieron para incorporarse a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Esto está mejor que los Avengers, mis hermanos amados. O sea, yo que me imagino que estaba el Jonatán con el escudero con su espada, tira y tira, y él pensaba que los tumbaba todo, pero lo que él no sabía, bendito el nombre del Señor, que Jehová de los ejércitos estaba luchando por él y los filisteos solitos se estaban dando con todo. Y el otro escudero nada más remate y remate, gente tumbada. Bendito el nombre del Señor. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en la serranía de Efraín, oyeron que los filisteos ahora van huyendo, huían. Y también ellos se unieron para perseguirlos en la batalla. Así Jehová salvó en aquel día a Israel, y la batalla se fue hasta Betaben, hasta Samaria. Es una cosa impresionante. Ahora vea lo que dice del 24 al 26. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros en aquel día. Vea, porque a veces cuando ya tenemos el agua hasta acá, es cuando queremos ayunar y orar. Y yo quiero decirle, el ayuno y la oración lo tenemos que hacer como parte de nuestra vida de adoración al Señor, no solamente cuando vengan las luchas y las pruebas. Cuando venga una lucha y una prueba, yo te doy un consejo: ponte a orar, no ayunes, porque tienes que estar entero físicamente para poder aguantar esas situaciones. Tienes un pariente muy grave, ponte a orar. No, yo no te digo que ayunes en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor te tienes que desvelar cuidándolo, o tienes que estar alimentándote mal esos días, y tú tienes que estar fuerte porque hay mucha gente a tu alrededor que depende de ti. Entonces ve lo que hace Saúl. Entonces dice que Saúl hizo algo tremendo. Vean lo que dice, versículo 24 al 26. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, pues Saúl había conjurado al pueblo diciendo: maldito aquel que coma alimento antes de anochecer, para que yo tome venganza de mis enemigos. Por lo cual ni uno del pueblo probó bocado, y todo el pueblo llegó a un bosque. Cuando ellos iban bajando y subiendo para llegar a la guarnición, donde había miel sobre la superficie del suelo. Esto significa, hermanos, era un bosque lleno de panales de abejas, había comida. Era una cosa impresionante. Pero el pueblo entra en el bosque, ve que destila la miel, pero no hubo quien se acercara la mano a la boca, pues el pueblo temía el juramento. Entonces tenemos que ser espirituales todo el tiempo, no solamente en el tiempo de la adversidad. Versículo 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo, por lo cual extendió la punta de una vara que tenía en la mano y la metió en un panal de miel, y se llevó la mano a la boca y sus ojos se le aclararon. Vea esto. Jonatán está en medio de la batalla, está desfalleciendo de cansancio y tiene hambre. ¿Y sabe qué hace? Un poquito de miel. Y toma un poquito de miel, y me encanta lo que dice: sus ojos se le aclararon. Escuche esto. La miel en la Biblia es un tipo de la revelación. Yo quiero decirle esto: en medio de esta pandemia, si usted agarra sistemáticamente a leer y a estudiar su Biblia, Dios le va no solamente a hablar su palabra, sino que Dios le va a revelar su palabra. Y si Dios le revela su palabra, escuchen, va a agarrar nueva fuerza, y antes de que se desmaye del cansancio y del agotamiento, sus ojos se van a aclarar y va a mirar con la perspectiva que Dios mira todas las cosas, y va a seguir adelante y no se va a cansar de hacer la obra que el Señor le encomendó. Ojalá y pudiera decir gloria a Dios. Entonces, mire lo que dice el versículo 28 al 30. Entonces uno del pueblo habló y dijo: tu padre conjuró expresamente al pueblo diciendo, ya sabe, maldito el que coma hoy pan. Y el pueblo desfallecía, y responde Jonatán:
mi padre ha turbado al país. Mirad y ve lo que está diciendo Jonatán, cómo mis ojos brillan por haber probado un poco de esta miel. Ayer iba yo con mi hija Débora platicando en el auto y le dije, ¿qué crees, Débora? Hay días que he estado tan cansado que ya no puedo ni cerrar los ojos. Dije, y hace un día me puse a ver televisión, me puse a ver una serie así de esas de como biográficas de aventuras. Dije, y después de estar viendo la serie, ya me sentía yo que era un pecador. No puede ser, me estoy perdiendo. Y sentía que todo estaba mal. Amados hermanos, ¿sabe qué es? Es una psicosis. Nos metemos en situaciones que no debemos de meternos. Nos ponemos zapatos y chalecos que no nos corresponden. Dios tiene el control de esto que estamos viviendo y necesitamos un poco de descanso, necesitamos un poco de placer, un poco de recreo, un poco de refrigerio. Y algo que dice Jonatán, mirad cómo mis ojos brillan por haber probado un poco de esa miel. Significa que él había vuelto a agarrar el vigor, porque sí tenemos que orar, sí tenemos que interceder, sí tenemos que leer, sí tenemos que estudiar, sí tenemos que transmitir. Hay unos que están orando todas las noches, mis respetos, que Dios los ayude. Hay unos que están predicando toda la semana, que Dios los ayude y los guarde y que terminen estos días sin que se enfermen. Pero quiero decirles, tenemos que bajarle un poco y tenemos que depender del Señor, porque Él pelea de nosotros. Agarre su espada ninja del Espíritu Santo, empiécele a pegar al enemigo y deje que el Señor pelee por usted. Bendito el nombre del Señor. Vea lo que dice después Jonatán: cuanto más si el pueblo hubiera hoy comido libremente del despojo que halló de sus enemigos, dice, no hubiera habido una matanza mucho mayor entre los filisteos. Quiere decir que este hombre estaba entendiendo cómo tenía que ser la estrategia de guerra. Y en el versículo 31 y 32 dice, aquel día derrotaron a los filisteos desde Migmas hasta Jalón, pero el pueblo se cansó mucho. ¿Por qué se cansó mucho? Porque estaba yendo en sus fuerzas y haciendo ejercicios espirituales que no tenían que hacer, porque era tiempo de guerra. Bendito el nombre del Señor. Luego el pueblo, dice, se arrojó sobre el despojo, tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en tierra, y el pueblo los comió con la sangre. Entonces el pueblo estaba tan exhausto, estaba tan mal por esta situación, que en lugar de matar correctamente a los animales, de desangrarlos correctamente, pecaron ante el Señor, porque se estaban muriendo de hambre, ya no pudieron tener dominio propio. Entonces yo quiero decirle, ustedes tienen que ejercitar el dominio propio en medio de esta batalla, de esta guerra, y ustedes tienen que entender, lea la palabra del Señor, Dios le va a hablar, pero siga ahí estudiándola y meditándola, y el Señor le va a revelar en su palabra cosas, y entonces sus ojos van a agarrar vigor y usted va a salir adelante. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y entonces ya del versículo 33 al 37 le dicen a Saúl pues que el pueblo pecó porque está comiendo la sangre, y entonces Saúl se da golpes de pecho, y ahora ¿por qué cayó el pueblo? Y entonces, pues es que uno rompió el pacto, ese Jonatán que comió miel. Entonces que Dios nos diga qué debemos de hacer, y el Señor no le contesta, y entonces vuelve a insistir Saúl y dice, quiero saber quién fue. Y entonces dice la escritura que entonces sale culpable Jonatán, y dice Saúl, bueno, pues si fue mi hijo el que falló, me lo voy a descabezar, lo voy a matar. Y entonces el pueblo le dice, ¿sabes qué, Saúl? Tú no puedes hacer eso, porque por mano de Jonatán el Señor ha entregado a los filisteos delante de nosotros. Entonces empiezo a terminar este mensaje esta noche, y quiero decirle algo que dijo el apóstol Pedro en Hechos 3 del 19 al 21. Dice, así que arrepentíos y convertíos, volvamos de nuestros caminos o de nuestras acciones que estamos haciendo mal,
y convirtamos nuestros pensamientos de una forma diferente. El Señor es el Señor de todo tiempo. El Señor tiene en control tu vida, mi vida, la vida de todos nosotros. El Señor tiene en control la vida de la iglesia. Pero quiero decirte, no confíes en tu habilidad, no confíes en tus capacidades, mucho menos confíes en tus temores. Tengo que hacer esto porque ¿qué va a pasar con la gente? Yo quiero decirte, el que esté limpio se va a limpiar más, y el que esté sucio se va a ensuciar más. El que esté salvo se va a purificar, y el que esté perdido se va a echar de cabeza. Entonces hay algunos que a lo mejor dicen, ay, es que usted no me habla, pastor, es que yo también soy miembro de la iglesia, es que yo estoy esperando que usted me llame. ¿Sabe una cosa? Yo quiero decirle, estamos predicando viernes y domingo y tenemos actividad toda la semana. ¿Sabe por qué? Porque esa es una cobertura de darles comida, de darles alimento. Y la otra, estoy orando todos los días por ustedes. Pero viene la otra, hay necesidades muy fuertes que hemos tenido que ir a suplir o tratar de suplir o intentar suplir o por lo menos pararnos ahí para estar. Y ¿saben una cosa? Este tiempo para nosotros ha sido de exhaustivo trabajo. Escuche esto. Entonces yo le digo en el amor de Cristo lo que dice el apóstol Pedro en Hechos 3 del 19 al 21. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces le digo lo siguiente, el Espíritu Santo le reveló a Pedro que habría una restauración en los últimos días. Ahora estamos en un tiempo de restauración. Dios está restaurando su palabra a la iglesia. Dios está restaurando la revelación de la palabra a la iglesia. Dios está restaurando milagros. Dios está restaurando dones. Dios está restaurando ministerios. Dios está restaurando líderes dirigidos por el Espíritu Santo. Dios está entrenando un ejército que marchará hasta el campamento del enemigo, hasta la guarnición filistea, y lo va a despojar de todo lo que él le ha robado a la iglesia. Me gusta mucho lo que dice la Biblia amplificada, y la Biblia amplificada describe tiempos de refrigerio como tiempos de recuperación de los efectos del calor. Algunos estamos asoleados, algunos deshidratados, algunos el fragor de la batalla nos está haciendo desmayar. Las luchas, las pruebas, la enfermedad, la economía, el hambre, la soledad, la tristeza, el dolor, etcétera, todas esas cosas parecieran que nos están derrotando. Pero el consejo del apóstol Pablo es: no te canses de hacer la voluntad del Señor, porque si no te cansas en su momento tú vas a cosechar. Y esa palabra refrigerio, según W. Vine, el diccionario de palabras del Nuevo Testamento léxico, significa un intermedio en medio de la faena. No significa que vamos a abandonar la guerra, es un intermedio, es una pausa. Yo me compré un juego que se llama Jenga. Dije, ahora que esté encerrado, voy a jugar con mi hija Débora Jenga. Le he dicho y no quiere. No sé si no le gusta, no sé qué pase, pero ella dijo que no le gustaba, creo, o que no quiere. Pero bueno, quiero decirle que después de todos estos meses, y la sangre de Cristo los limpia y los cubra, y me perdonen ustedes, me puse a jugar 1 hora, escuche esto, 1 hora en todos estos meses, me puse a jugar dominó con ella. ¿Y sabe una cosa? Qué cosa tan impresionante, me pude relajar, y quiero decirles, esta noche, sin temor a equivocarme, el Señor está con nosotros y nos está hablando de una forma muy bonita. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos que hay tiempos de refrigerio, que hay un intermedio, que hay una pausa? Es como un jugador de fútbol americano que ha corrido, que ha sido asediado, que ha sido golpeado, que ha sido pateado, que ha sido pisoteado, y su entrenador, ya que lo ve así todo maltratado, todo dado al catre, mis amados hermanos, le dice:
esta es tu jugada, toma la bola y corre hasta la meta. Y entonces este pobre jugador no sabe si tiene las fuerzas para lograrlo, pero de repente de una parte profunda de su ser haya una reserva de energía que conecta y de pronto es capaz de correr y correr mejor de lo que ha corrido todo ese día. Y entonces este muchacho hace su segundo esfuerzo, llega a la meta, hace el touchdown y se corona campeón del Super Bowl. Bendito el nombre del Señor. Entonces, nuestros tiempos de refrigerio nos permiten conectar con Dios, donde podemos encontrar, amados hermanos, una reserva de energía que quizás nosotros no sabíamos que estaba ahí. Qué sorpresa más grande se va a llevar Satanás cuando se encuentre con tropas rejuvenecidas por las fuerzas del Dios Todopoderoso, porque en medio del cansancio y del peligro y del precipicio siguieron escalando, siguieron hacia la meta, y cuando sentían que ya no podían, se pusieron a comer un poco de miel o se echaron una galleta de gloria como Elías, que después caminó 40 días y 40 noches después de quererse morir en la cueva de depresión. Dios le da una galleta de gloria y se la traga y empieza a caminar 40 días y 40 noches y empieza a hacer la voluntad del Señor. Bendito el nombre del Señor. Es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Aunque el diablo quiera hacernos sentir que ya no podemos dar ni un paso más, Dios nos está llamando a refrescarnos, para fortalecernos, para que nos recobremos de los efectos del calor del día o de la batalla. Seremos reanimados, amados hermanos, con aire fresco en su presencia y podremos correr mejor de lo que lo hemos hecho antes. Entonces, se lo digo esta noche, el refrigerio no es algo que se logre con esfuerzo. El refrigerio viene de la presencia del Señor. Podemos entrar a su presencia con acción de gracias y con alabanza, y ahí encontraremos refrigerio de nuestro cansancio, amados hermanos, acabará yéndose. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Cuando entramos en su presencia, somos inspirados a comprometernos más de lleno con la lucha por el nombre poderoso y precioso de Jesús. Entonces recuerde esto: Dios no nos pone en el frente de la batalla para que nos fatiguemos y seamos cañoneados y golpeados. Las tropas que están en el frente, si tú estás en el frente, si tú estás recibiendo cocolazos, escucha, estás en el frente, y las que reciben el impacto directo del fuego enemigo, es que esos son sus mejores hombres, son la gente de élite del ejército de Dios. Bendito el nombre del Señor. Yo les dije hace unas semanas, en medio de la oscuridad encontraremos tesoros escondidos, y a lo mejor estás buscando grandes cosas, pero lo que no te das cuenta es que cuando tú salgas de esa adversidad y de esa oscuridad, tu vida va a ser conformada a la imagen del Cordero. Bendito el nombre del Señor, y la gloria del Señor estará sobre tu vida, y serás una persona madura con altura, anchura y profundidad como la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estaba yo leyendo esto y encontré el capítulo de los valientes de David en 2 de Samuel 23, y me llamó la atención algo del rey David. Dice que David entonces estaba en el lugar fuerte. Dice: y había en Belén una guarnición de los filisteos. ¿Qué era el lugar fuerte? Pues la cueva de Adulán. Y David dijo con vehemencia, así: ¡ah! ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces vea lo que dice la Biblia: 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas David no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Y los 3 valientes, dice, hicieron esto. Por mucho tiempo me pregunté por qué no se tomó el agua si con vehemencia la deseaba. ¿Sabe cuál es la clave? Dice que estaba David en el lugar fuerte. ¿Sabe qué estaba haciendo David?
Estaba metido en la cueva de Adulán, deprimido, porque la cosa estaba, perdone usted, del cocol. Estaba dificilísima. Ay, ay, ¿quién me diera estar ahí en la iglesia, en el intermedio, para comer mis tacos de chicharrón con huevo duro? Ay, ¿quién me diera estar ahí con los hermanos para danzar como el rey David en medio de una alabanza exuberante? ¿Sabe una cosa? Allá, acá y aquí, el Señor sigue con nosotros y está bien cerquita de nosotros. Pero ¿sabe qué? No baje las manos, no se canse, siga adelante. Bendito el nombre del Señor. Quiero decirle, cualquiera se puede sentar cómodamente en la iglesia, pero se necesita fuerza espiritual para ir a las junglas del mundo y ganar las almas perdidas. Y cuando hemos estado en la batalla, en combate mano a mano, quiero decirle, Dios nos mostrará su fidelidad con tiempos de refrigerio. Hermanos, estos días, ahí en el encierro, ahí en la oficina, después de muchas horas, 2 mensajes o a veces 3 por semana, mis amados hermanos, tronado de cansancio, sintiendo que la presión ya se me subió, sintiendo que estoy mareado, me voy a dormir, ya no se cierran mis ojos. ¿Sabe una cosa? De pronto viene Él y me habla, de pronto viene y me revela algo, y ¿sabe una cosa? Todo el dolor, todo el cansancio, toda la tristeza, toda la carga, todo se lo lleva el Señor. Todas nuestras fuentes están en Él. Si permanecemos en su presencia, mis amados, Él nos refrescará y renovará para las batallas que aún vienen. El Salmo 119, 28, se lo digo para que usted tenga una palabra esta noche que le pueda servir. Se deshace mi alma de ansiedad y dice, susténtame con tu palabra. ¿Estás ansioso? Escucha, ponte a leer el Salmo 119 y el Señor te va a dar vida para que salgas adelante. Ese mismo texto en Biblia textual y Biblia de las Américas, escuche, mi alma se deshace de tristeza, susténtame con tu palabra. Mi alma se deshace, susténtame con tu palabra. Salmo 138, 3. En el día en que invoqué, tú me respondiste, me hiciste osado con fortaleza en mi alma. Invoque, clame, escuche, y ese temor que usted tiene se va a ir, y en lugar de que usted sea temeroso, usted va a ser valiente, va a ser osado y va a tener fuerza en su alma. Segundo de Samuel 2:4 dice, los arcos de los fuertes son quebrados, pero los que tambalean son fortalecidos. ¿Cuántos hemos dicho ya no más? Pero ¿sabe una cosa? Señor, ya no puedo más. Pero escucha, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro ayudador. Zacarías 12:8, aquel día Jehová será escudo al habitante de Jerusalén. Aquel día el más débil de entre ellos será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Siempre que el ángel del Señor iba delante del pueblo, el pueblo ganaba las batallas. Viene el día en que Dios nos va a dar la victoria completa y total sobre todos nuestros adversarios. Colosenses 1:11. Nosotros oramos que estén constantemente fortaleciéndose con todo el poder que viene de su glorioso poderío, para que puedan perseverar y ser pacientes alegremente en cualquier situación. ¡Wow! Que este texto, ojalá y se lo aprenda. Esa es mi oración para usted, para que puedan perseverar, para que puedan ser pacientes y estén alegres en cualquier situación. Y termino con este texto de oro, bendito el nombre del Señor, hablando de los héroes de la fe. Hebreos 11:34 dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Y ¿sabe cómo dice?
se hicieron fuertes en batalla. ¿Qué quiere decir? El cansancio no los doblegó. Otra versión dice, se hicieron poderosos en batallas. Y dice, y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Sabe qué? Me gustaría estar en el Salón de la Fama. Seguramente todavía hay lugar en ese salón para los que estamos viviendo estos tiempos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que el Señor le bendiga. Él da esfuerzo al cansado, al que está exhausto, al que está débil, al que ya no puede más. Él le da vigor, Él le da fuerza para vivir. Amado Espíritu Santo, muchísimas gracias. Esta noche renovamos nuestra fuerza y de tu presencia viene refrigerio. De tu presencia vienen galletas de gloria para tus hijos y para tus siervos, y van a poder caminar 40 días y 40 noches sin necesidad de tener alimento de nada. Padre, en el nombre precioso de Jesús, de tu presencia viene refrigerio, viene miel que abre los ojos, que aclara la vista, pero que después da vigor a nuestra alma. Padre, en el nombre precioso de Jesús, hablo una palabra sobre la gente de la iglesia y sobre el que nos escuche, y sea para él, que la enfermedad no hará más estrago, y que cuando ellos piensen que no pueden más, que ya no pueden más, ellos verán y serán fortalecidos con tu vigor y con el poder de tu fuerza. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros oramos esta noche que estén constantemente fortaleciéndose con todo el poder que viene de su glorioso poderío, de su trono, para que puedan perseverar y ser pacientes alegremente en cualquier situación, porque el gozo del Señor en nuestra vida es nuestra fuerza. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Levanta a mis hermanos, dales fuerzas, dales vigor, Señor, dales esperanza, dales convicción, dales fe, y que tu nombre santo y bendito sea altamente glorificado. Alabado sea el nombre del Señor, bendito es el nombre del Señor. Todo yugo, toda tristeza, toda angustia, toda ansiedad, todo temor, toda duda vaya fuera en el nombre precioso de Jesús, y tu gloria venga sobre nosotros, y tu gloria resplandezca en nuestros rostros, y todos nuestros enemigos sean quebrantados y derribados, y echarlos a correr en el nombre precioso de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, te lo suplico, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.